Voy a compartir la pantalla. Bien. Sí, en realidad cuando digo que no hay tiempo para descansar, en realidad sí tienen un tiempo para descansar ahora. Si en realidad el desenlace de lo que ustedes hicieron y mostraron a la Dani, quedaron bien parados, pienso yo, chiquillos, quedaron bien parados, precisamente porque el trabajo da cuenta de ello. Así que eso. Pero quiero invitarlo a que cerremos esta parte, que es la inicial del bingo urbano, que es cuando yo menciono de que nosotros vamos a jugar un bingo, ¿no? Semana 11, mentira, es semana 12, si no me equivoco. Este es el calendario que nos queda, chiquillos, y eso es lo estresante de ello, ¿no? Hoy día cerramos la ciudad negociada. Hoy día vamos a hacer el sorteo de bingo. El próximo miércoles vamos a revisar lo que se denominan imaginarios urbanos, que es lo que trata el bingo urbano. El 16 de junio también vamos a revisar los imaginarios urbanos. Y miren estas dos fechas. La evaluación del bingo urbano va a ser el 23 de junio y el 30 de junio se acaba urbanismo, porque después quedan solo con taller. Aquí es cuando en las películas, cuando está la película Samuel Jackson con el avión y la serpiente, y está la cagada en el avión, y tienen que aterrizar a toda costa. Y el avión aterriza rompiéndosele las alas así, ¡pah! En el piso. Así vamos a terminar este curso, porque así de experimental lo era. Tengo miedo. Sí, cuando aterriza así de forzoso hay algunas personas que fallecen, pero la idea es que ustedes, los héroes de esta teleserie, de esta película, aterricen bien, ¿no? Así que eso es lo que queda, chiquillos, para transparentárselo. Es intenso lo que queda, sin embargo, desde hoy pueden tomarse un tiempito para descansar de ello, ¿no? Si se lo merecen, se lo merecen. Ahora, como digo, sorteo del bingo urbano, que es la idea de lo que vamos a hacer ahora. Quiero partir precisamente diciendo esta frase, que no existe algo que se llame normal. Ustedes se habrán dado cuenta de precisamente qué es lo que estuvimos hablando desde las maneras de construir las ciudades, ¿no? Cada uno tenía como ciertas imaginario, que me gustó mucho la inclusión del comentario de la Michelle para precisamente agarrar eso, ¿no? Nosotros tenemos un imaginario de cómo las ciudades son. Tenemos un imaginario de cómo nosotros vivimos dentro de una comunidad, ¿no? Básicamente porque nosotros hemos estado todas nuestras vidas insertos en ello. Incluso la gente que está, digamos, viviendo fuera de las ciudades, ¿no? Existe una relación rural-urbano constante, ¿no? Las personas que viven en la ciudad con lo rural y viceversa, ¿no? Sin embargo, todo lo que nosotros presenciamos, chiquillos, y eso es lo que trata este curso, y eso es lo que trata este encargo, todo lo que nosotros hemos visto toda la vida de cómo son las ciudades, no es normal. Nosotros no vivimos de una manera normal, chiquillos. Nosotros, cada una de nuestras ciudades chilenas son anormales. Cada ciudad que ustedes hayan estudiado en el encargo 1, incluso las ciudades que ustedes propusieron, son anormales. Porque el concepto de normalidad es lo que está en crisis. Esto es lo que nosotros vemos como normal, quizás, ¿no? La manera en la cual se expanden nuestras ciudades, ¿no? En el aspecto de que existe una organización política y económica, ¿cierto? Característica de nuestro país versus, por ejemplo, quizás otros países de nuestro continente. Se deja en manos de ciertas constructoras, de ciertos agentes privados, para que utilicen grandes paños, ¿cierto? Y los conviertan en viviendas. Las viviendas parecieran ser, entonces, viviendas sumamente unificadas en su tipología, ¿no? Con cada una con una ubicación distinta, pero el formato de la vivienda viene a ser la misma y se replica, chiquillos, se replican. Eso yo creo que todos lo hemos visto. Quizás muchos de nosotros vivimos en casos como esos, ¿no? Sobre todo en ciudades que son distintas, por ejemplo, lo que decía la Dani un poco chistosamente, de lo que ocurre en Las Condes, ¿no? Resulta que la normalidad nuestra apela un poco a esto, ¿no? E incluso cuando hablamos de que haya gente que vive en aspectos rurales, ¿no? Y va a incluirse en estos aspectos urbanos, normalmente vienen a este tipo de viviendas. Sin ir más lejos, experiencia personal, yo estoy intentando conseguirme una casa y las únicas casas que hay para poder conseguirse son casas de este tipo. Son casas, digamos, en la periferia de la ciudad. Y son casas que todas son iguales. Son casas que están en calles como 42 Poniente, 32 Oriente. El nivel de expansión, precisamente, hace de que la manera que nosotros vemos esa imagen de ciudad
es distinta. ¿Por qué aparece esto? Porque el agente privado, ¿no? La constructora, la inmobiliaria, se da cuenta precisamente de lo que quiere cada persona en este sector, unificándonos como sociedad, es que pareciera ser de que todos quieren y todos compran casas que tengan patio. Y la única manera de poder tener patio es expandirse, ¿cierto? Para poder precisamente dar un paño de patio que quepa un quincho, ¿cierto? Que quepa un poquito de pasto, ¿no? Y eso implica precisamente esta serialización de lo que nosotros comprendemos como las viviendas dentro de las ciudades. Y esto es la vivienda estándar, ¿no? Una vivienda estándar de una constructora. Por supuesto que pueden existir otras tipologías, pero por ahí va la cuestión. Esto no es normal. Y lo voy a enunciar ahora con una serie de ejemplos que los van a encontrar, les aseguro, inverosímiles. Y desde la inverosimilitud es que vamos a cimentar precisamente el encargo siguiente. Esta es la normalidad, pero en realidad no es normal. Esto, chiquillos, es Tekken Kinkrit. Es un anime y es un manga, ¿no? Por Taiyo Katsumoto. Y el anime fue dirigido por el gringo Michel Arias. El manga en el año 93 y el anime en el año 2006, lo que ocurre normalmente. Esta es un anime que les recomiendo mucho que observen. Yo no soy un tipo otaku, pero sin embargo me gustan ciertas cosas desde la apreciación de la cultura japonesa a la manera de comentar cosas. Resulta que Tekken Kinkrit, el protagonista principal de este anime, es la ciudad. Y la ciudad, como ustedes la ven, tiene un deleite visual, precisamente, a la hora de poder hablar de una ciudad hiperdensificada, ¿cierto? Una ciudad donde convive millones y millones de personas, ¿no? En la cual existen dos personajes que lidian un poco con las mafias que existen dentro de esta ciudad hipotética, ¿no? Que agarra un poco de Tokio, que agarra un poco de Kioto, etcétera, etcétera. Otakus de Closet Maze, claro. Y resulta que ese imaginario, ¿no? Esa idea de que la ciudad puede llegar a ese nivel de explosión, quizás no es muy distinto a lo que podríamos llegar, ¿no? Quizás si nosotros siguiésemos unos 50, 100 años más, la cantidad de gente que va a haber, ¿no? Por una cuestión de bajas tasas de mortalidad, bajas tasas de morbilidad, bueno, que con el tema del COVID es otra cosa. Implica que nosotros tendríamos que suponer qué pasa en una ciudad hiperdensificada, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es la manera de vivir? ¿Cómo a mi casa, que quizá es acá abajo, le llega luz del sol? La Catalina dice, ¿tenemos que expandirnos hacia arriba? Probablemente sí. Y van a aparecer este tipo de cosas, ¿no? Estamos hablando de un futuro quizás distópico, utópico, no vamos a juzgarlo, ¿cierto? Pero lo que hablan en este anime, que yo se los recomiendo, chiquillos, péguenle una ojeada porque es re entretenido y la manera gráfica de mostrar las cuestiones es delirante. Precisamente en cómo la ciudad pasa a ser un personaje dentro de una historia, ¿no? Pregúntenle a los chinos, por supuesto. De hecho, vamos para allá, no se me adelante. Tenemos este ejemplo, que es uno de mis favoritos, ¿no? Dentro de esta cuestión de Esa, imaginar. Fernando. esa no es la ciudad de Coruscant, ¿qué se llama? Que la ciudad que está en Star Wars, donde conocen a el amigo de Han Solo, ¿qué se llama? Cometió un error, mi estimado, la ciudad se llama Bespin. Es Pero sí, Ah, parecida, ya, es parecida. pero me entiende, pues, me Sí, entiende. sí te entiendo. Sí, esa es es la Cuidado parecida, ciudad pero con el no donde... es. profe. No me vaya a Eh, pegar para la próxima, bro. no, no, jamás, jamás la vienes, jamás. Pero sí, pues, si mi Instagram es Dardaviles por algo. En efecto, esto es Bespin, la ciudad donde conoce a Lando Calrissian, de precisamente Leia y Chewbacca. Han Solo lo conocía antes. Pero esta ciudad está posicionada en un planeta el cual se explota, ¿cierto? Un gas, ¿no? Una ciudad comercial, ¿no? Y tiene esta forma precisamente porque el planeta implica ello, ¿no? Es la ciudad en las nubes, ¿no? Es la normalidad de ello bajo el contexto de ellos, ¿no? Si tú vives en un planeta, el cual es solamente pensado desde unas cuestiones que tienen que flotar, puesto que el planeta en rigor es solamente un cúmulo de nubes al cual tú puedes extraer, ¿no? Al cual tú puedes generar comercio, que es lo que precisamente se encargaba Lando en esta etapa de esta película. Sí, entonces, en rigor, Lando Calrissian observaría normal nuestras casas versus como nosotros observamos normal vivir en unos platillos voladores gigantes que están flotando constantemente, pero que en la escala de este elemento, si ustedes se dan cuenta, los edificios están aquí,
Entonces, estamos hablando de un elemento monumental, precisamente, para poder, es en rigor una ciudad entera. Y la ciudad ya no estamos pisando el piso, ¿no? Ya no estamos, digamos, en una topografía clásica conocida, ¿no? Sino que estamos básicamente haciéndonos cargo de una cuestión cuyo contexto es el distinto. La normalidad a la que yo me refiero, que es irreal, ¿no? Se basa en el contexto, chiquillos. Cada uno de los elementos, cada una de las cuestiones que ustedes dibujaron en las ciudades, ¿no? Abarcaban precisamente el ejercicio de crear una ciudad desde nuestro contexto. Y eso lo hace valioso. Cada una de las ciudades que ustedes hicieron se hacía cargo del contexto que nosotros vemos. Ahí aparece la casa de la Michelle, ¿no? La casa con patio, precisamente porque en nuestro contexto con el cual nosotros hablamos. El bingo urbano es precisamente una patada a esa idea. Ahora vamos a tener que empezar a abrirnos mucho más la cabeza y pensar en contextos absolutamente distintos y cómo se vive. O sea, uno puede tener una casa así en Bespin, una casa así en Teconquicri. No lo creo. No lo creo. Alguien podría debatírmelo, pero bienvenido al debate. Tener una Sigamos. pieza. Claro. Sigamos. Película de George Miller, Mad Max, Fury Road. Un futuro distópico en el cual la gente está luchando constantemente por la escasez de agua que existe. Y esa escasez de agua hace que los tipos agarren toda su sociedad y todo su sistema desde esta manera de generar como pseudo cacería, ¿no? De ir a buscar precisamente donde existe el agua. Y resulta que las viviendas en rigor son estos automóviles. La gente vive en auto en este mundo desértico, ¿no? Y por ende, la manera de vestir, ¿no? La manera de abrazar esa idea de sociedad es completamente distinta. La gracia que tiene esta película, ¿no? Que es una buena película. De hecho, está el Mad Max original, donde está Mel Gibson, etcétera, etcétera. Es que precisamente nos posicionan en un evento, ¿no? En un futuro que puede ser real o no, porque estamos hablando de una cuestión hipotética, ¿cierto? Pero la manera que está reflejada esa cuestión hipotética es súper, 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 súper bien encauzado precisamente dentro del contexto que se está buscando crear, ¿no? El rol del bingo urbano es que precisamente cada uno de ustedes sea capaz de imaginar una cuestión, pero bien informada, una cuestión bien haciéndose cargo de que la normalidad en rigor no es tal, sino que la normalidad la tengo que crear en base a cada contexto distinto, según cada cuestión que nos ocurra, según cada elemento que afecte nuestra manera de vivir. En este caso están viviendo en camioneta y en auto y en 4x4, en buggy. Entonces, interesante. Es una sociedad mucho más violenta, ¿cierto? Es una sociedad mucho más con algunos temas desde el punto de vista moral absolutamente distintos, porque precisamente las necesidades y las urgencias son distintas. Volvamos a una cuestión muy propia nuestra, ¿no? Podríamos también establecer una reflexión, ¿no? Desde Mad Max, desde Bespin, a precisamente cómo habitaba, precisamente, o cómo habitan, ¿no? Los mapuches, precisamente en el sur de nuestro país. Ellos tienen una comprensión absolutamente distinta de lo que es normal, chiquillos. Un mapuche no puedes ponerlo en una casa de la constructora Galilea en rigor. Tienen otra manera de comprender el territorio, ¿no? Tienen una manera en la cual cada hectárea les sirve a ellos, ¿no? Y ellos sirven a cada hectárea de trabajo, ¿no? A cada espacio de la tierra, y tienen mucha devoción precisamente a ese tipo de cosas, porque precisamente la tierra es lo que a ellos les mantiene vivos. Y la manera de construir, ¿cierto? Sus lugares donde viven, en la ruca mapuche, ¿cierto? Es profundamente distinta, ¿no? Incluso en libros que datan de la época de Claudio Gay, ¿cierto? En la época cuando los españoles estaban en época de colonización, en la batalla con los mapuches, ellos establecían esa diferencia, ¿no? Y la detallaban, la analizaban, ¿no? De que la ruca mapuche, en comparación con el campamento español, era un palacio. Era un palacio. O sea, una persona podía vivir, pero comodísimamente dentro de una ruca versus las carpas y los toldos de batalla de los españoles que los tipos sufrían envueltos en esas cuestiones de metal, ¿no? Entonces, es interesante que precisamente esa normalidad que nosotros vemos, sí, en realidad yo creo que me sentiría más cómodo viviendo en una casa así que en una casa allá, pero eso no implica que esta tenga otro tipo de condicionantes que implique que la normalidad y la manera de poder comprender nuestro contexto, ¿cierto? Sea absolutamente y diametralmente distinto, ¿no? En rigor, ninguna de las dos cuestiones es normal. Las dos abarcan y abrazan ese contexto y las dos se hacen cargo precisamente de cómo uno puede decir esto es normal para mí, esto es normal para la sociedad, esto es normal para la comunidad con la cual yo vivo. Un poco a eso es lo que se apela.
La torre de Nakakin, perdón, ya la vimos, me acuerdo, en un año pasado, pero el proyecto de esta cuestión del hotel cápsula, lo que habla un poco es de cierta idiosincrasia un poco oriental, ¿no? Al momento de que cuando tú tienes un lugar para poder dormitar, tú no necesitas mayor espacio. Ya voy a hablar un poco más allá de eso. Pero la consecuencia es que la forma de construir ese lugar para vivir es absoluta y diametralmente distinto. Tiene un tamaño distinto, tiene una manera de trabajar un poco más quizás a la máquina, ¿no? Tiene una manera más pensada desde el punto de vista que las cosas puedan moverse para poder convertirse en ciertos elementos, ¿no? Y el confort, ¿no? Esa manera normal de vivir se adopta de una manera diametralmente distinta a alguien que puede decir, no, yo necesito grandes paños para poder vivir con tranquilidad, para poder vivir con normalidad. Hay algo de idiosincrasia detrás de ello. Lo que hablábamos antes, hablemos de los chinos, alguien lo había comentado, ¿no? ¿Qué pasa con los grandes edificios de Hong Kong, ¿no? En los cuales aparece una hiperdensificación, ¿no? Precisamente para poder hacerse cargo de la cantidad de gente que está viviendo en ese sector. Por ende, la manera de poder pensar lo que hablábamos en el ejercicio anterior, ¿no? De ciertos paños, ¿no? De ciertos sectores, de ciertos usos de suelo, implica una hiperexplosión precisamente de esta construcción, ¿no? Precisamente para poder crear un habitáculo a cada persona, un habitáculo a cada familia. La manera de comprender la ciudad es absolutamente distinta, puesto desde ahí arriba, ¿no? Porque ¿qué pasa en esos pasillos, no? ¿Qué pasa en mi relación con el exterior? Y eso implica una normalidad distinta. En ningún momento estamos juzgando, en ningún caso de esto, ni en Vespín, ni en la Ruca Mapuche, ni en lo que ocurre en Hong Kong. Solamente estamos dando cuenta de que existen maneras distintas de apreciar la normalidad. Monsanto, que es esa empresa de las semillas, ¿no? Que estuvo bastante de moda en un tiempo cuando hablamos de empresas mundiales satánicas y cuestiones así, tuvo en el año 1957, ¿cierto? Una exposición dentro del parque de Disney, el cual se denominaba la Casa del Futuro, el TPP, claro, ahí lo dice el Vicente. Entonces, la Casa del Futuro, según esta empresa, precisamente según estos planos que están puestos allá. ¿Por qué? Porque implica una organización distinta y esa organización emana de una cuestión súper obvia y súper tonta. Las casas se van a construir de plástico. Ese era como el primer punto que menciona la Casa del Futuro, ¿no? Las casas son de plástico y por lo tanto van a ser serializadas de plástico, tal cual nosotros podemos comprar una carcasa de un teléfono, y esa carcasa en realidad fue construida serializada 1.000 millones de veces, ¿cierto? Existirían fábricas que construirían millones de veces estos tréboles, ¿no? Podríamos mencionarlo, ¿no? Tréboles de cuatro hojas, no sé. Los cuales tienen una parte de abajo, una parte de arriba, lo acoplas y tú tienes automáticamente todos esos espacios que están generados. Al medio tú pones cierta tabiquería, cierta organización, cierto mobiliario, y tu casa ya está construida en rigor. Entonces, esa manera de comprender el futuro, ¿no? Pero no se comprende el futuro desde una cuestión vaga, ¿no? No se comprende de una cuestión no informada, sino que solamente el hecho de que esta cuestión va a ser de plástico, y eso emana en esta manera de ser de representar ese diseño, ¿no? Si es de plástico, entonces van a ser cuestiones serializadas y quizás con dos grandes partes uno puede obtener, digamos, la totalidad. La casa con esta forma para poder tener, fíjense, ventanas para cualquier lado. ¿Por qué ventanas para cualquier lado? Porque la casa no está pensada desde el punto de vista de la orientación solar. Entonces, necesito que la casa le llegue sol sí o sí. ¿Qué hago? Le pongo ventana en todos lados. Entonces, esa manera industrial de poder dar cuenta de resolver problemas de habitación pareciera ser una normalidad a la cual se está, digamos, generando esta hipótesis, ¿cierto? Desde este proyecto. A pura impresiones 3D, dice el Vicente. Sí, pues, sí, claro. De hecho, existen casos de casas que se hacen con unos brazos robóticos y que empieza con cierta impresión 3D. ¡Pum! Capítulo de Hora de Aventura, el mejor capítulo de toda la temporada de Hora de Aventura. Cuando Finn se da cuenta que no es el único humano. ¿Y dónde están los humanos? En la Better Reality Island. Eso está en el capítulo Imaginary Resources and the Light Cloud. Buenísimo ese capítulo. Pendant of World y dirigido por Elizabeth Ito, 2017. Buenísimo el capítulo, ¿no? El momento que cuando Finn se da cuenta que no existen humanos, porque en rigor los humanos están todos encerrados en unas cápsulas, y las cápsulas dentro lo único que existen son distintos cubículos, ¿cierto? Donde cada uno experimenta una realidad virtual.
terrible, podríamos decir, si es que queremos juzgar, ¿no? ¿Cuál vendría a ser el futuro de la humanidad? Lo interesante es que precisamente cada persona que está dentro de esos cubículos, ¿no? Que parecen ataúdes, ¿cierto? Dentro viven siendo lo que quieren ser. Y es interesante cómo reflejan en este capítulo precisamente que hay personas que son resortes, personas que son pirámides, porque tú puedes ser lo que quieras, ya te desprende absolutamente de la forma de tu cuerpo. Y ni siquiera tienes por qué pensar en una forma antropomórfica, sino que te haces cargo de la forma que tú quieras ser. Esa es la libertad que te da cierta virtualidad, ¿o no? No deja de ser interesante precisamente esa relación entre lo que ocurre entre lo virtual y lo real, ¿no? Esa manera de que nosotros podemos comprender de que en futuros o pasados inverosímiles, ¿cierto? Cuya normalidad está profundamente alterada, ¿no? Si es el punto. Nosotros vamos a trabajar en el bingo las cuestiones inverosímiles, pero comprendiendo la normalidad que implica cada una de ellas, porque no existe una sola normalidad. Esto vendría a ser normal dentro de ese contexto. Es un buen capítulo. Volviendo un poco a lo que mencionaba con el caso de Nagaki, otro anime más que también tiene su manga, Tatami Galaxy. Espectacular. Precisamente lo que habla es recorto. Habla de este tipo que establece una relación con la ciudad de Tokio, ¿cierto? Que establece como un lugar importante entre su trabajo y el lugar donde duerme, un local de ramen, y luego su casa, y el tipo está como un poco obsesionado en vivir en una casa que tiene una cantidad de tatamis definidos, ¿no? Que son estos que están acá. El tatami son las alfombras, ¿no? Estas como alfombras que tienen un tamaño estándar. Entonces su habitación es eso. Y empiezan a ocurrir una cantidad de cuestiones referidas precisamente a lo que ocurre en ese espacio, ¿no? Cómo él puede obtener todo su confort, ¿cierto? En un tamaño tan reducido. Eso más que nada, bueno, después el anime se va para otro lado, pero más que nada habla de cierta idiosincrasia y cierta manera de comprender la normalidad desde el punto de vista oriental que difiere mucho quizás de nuestro espacio, ¿no? De nuestro contexto, de nuestra sociedad. Es interesante este anime por eso mismo. Después Blade Runner, Ridley Scott, ¿no? Un mundo futurista de nuevo. La manera de pensar las ciudades precisamente son esas pirámides, ¿no? Empieza a haber como una especie de relación que quizá el director Scott, ¿cierto? Establece como cierta como conexión, ¿no? Un poco, veamos un poco la antigüedad, ¿no? Veamos las pirámides y quizá eso lo replicamos pero pensado en el futuro, pero ahora las pirámides tienen una cantidad de luz. Entonces, el mundo que se presenta, ¿cierto? La normalidad que se presenta es absolutamente distinta porque tiene sus propias reglas, ¿no? Y dentro de él todo es normal así, ¿no? Desde fuera la cuestión es anormal. Ese es nuestro ejercicio. En India, el stepwell de Chandbaori, ¿no? Se me fue Afhaneri. Este es 800 años después de Cristo. Resulta que India, como si era un país en el cual existen numerosos lugares que son mucho más secos que otros, ¿no? La manera de poder llegar al agua era absolutamente distinta. Entonces lo que existe, y este es solamente uno, existen varios, ¿no? Que son estos stepwells, ¿cierto? Que son como una especie de pozo, cueva-pozo, ¿no? Los cuales están, digamos, escalonados para precisamente llegar al fondo. Son unas pirámides inversas. Y esas pirámides inversas rematan en una cuestión de agua que está mucho más abajo, en un ambiente mucho más desértico. Entonces lo que ocurre precisamente en esta idea del stepwell es que uno establece un recorrido para poder llegar al agua, tomarla, ¿no? Y después subir con ella. Y la cosa es que resulta que el stepwell como tal no quedaba solamente ahí, ¿no? No era solamente un lugar para ir a buscar agua, sino que por la forma y el tamaño y la cantidad de escala y la cantidad de veredas, ¿cierto? Es que se transformaba en un centro comercial, ¿no? En su época, ¿no? 800 años después de Cristo. Esta cuestión implicaba que tú vas a buscar agua y vas a generar comercio, vas a generar relaciones sociales. Esta cuestión estaba llena de gente, ¿no? Llena de gente yendo a buscar agua, conversando, ¿cierto? Y la manera de nosotros poder, por ejemplo, comprender lo que es algo tan obvio como un espacio público, como una plaza, es muy distinto, es muy anormal, ¿no? Porque precisamente esa idea de plaza se genera de otra manera, con una pirámide invertida enterrada en la tierra, ¿no? Con un reflejo de agua al fondo, ¿no? Entonces, esa idea de espacio público difiere absolutamente de la nuestra, porque el contexto, ¿no? En este caso climático, ofrece una manera distinta de comprenderlo, ¿no? O sea, desde esta idea de que tú necesitas agua para vivir, algo tan obvio como ello, es que aparece una manera de espacio público profundamente distinta y algo que no existe en otra parte del mundo. Aquí les pongo una canción. ¿Han escuchado alguna de Green Day o es muy boomer para ustedes? Hay un disco que se llama Duty. Tremenda banda, profe.
Sí, yo también creo que sí. A mí Igual lo Duki, escucho. bacán. Duki tiene una canción, o sea, el disco de Duki tiene un tema que se llama Welcome to Paradise, el cual tiene la letra ahí. Esta presentación se la voy a dejar y pues, bueno, es igual, esta cuestión se puede googlear. Pueden escuchar la canción y pueden leer la letra. Interesante precisamente porque esta canción habla mucho de ciudad. Es la historia del protagonista que viene a ser el cantante, ¿cierto? El cual está escribiéndole una carta a su madre. Y en el momento de escribirle la carta a su madre, él empieza precisamente llorándole a su mamá, precisamente de que él echa de menos a ella, echa de menos su casa, porque se fue a vivir a otra ciudad. Entonces, él en este segundo párrafo, él empieza como a describirle precisamente las cosas que él siente, de que le afectan precisamente, que le bajonean, ¿no? Este lugar nuevo donde vivo, ¿no? Este lugar nuevo tiene ciudades rotas, tiene casas como abandonadas, algunos les dicen que son suburbios, algunos dicen que esta cuestión es bacán, bla, 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 y juega con la idea de Welcome to Paradise, porque en realidad es como el paraíso, jajaja, paraíso nada, porque la cuestión está derruyéndose. Pero después, a medida que va pasando la canción, y eso me parece reinteresante en la manera que ellos componen este tema, ¿no? Que el mismo protagonista, ¿no? El mismo protagonista de esta historia empieza un poco a cambiar su manera de ver la ciudad. Empieza un poco a dejar de llorar, ¿no? Y empieza un poco a darse cuenta de que hay cuestiones que, ¿cierto? Empiezan a traerlo a él como idea de hogar, ¿no? Como una ciudad puede ser un hogar, en rigor. Entonces el tipo termina dado vuelta, ¿no? Termina amando precisamente lo que él pensaba que era terrible. ¿Y cómo? Señalando exactamente lo mismo, o sea, repite el coro 2 veces, o sea, no existe una apreciación distinta de lo que existe, la apreciación es la misma. Sin embargo, esa idea de normalidad, ¿no? Esa idea de comprender que donde tú vives puedes llorar porque vives en ello, o puedes precisamente tomar una posición distinta y abrazar precisamente esa normalidad que te toca vivir, ¿no? Y un poco eso es lo que trata este tema. No deja de ser interesante, ¿no? Uno piensa, ya, si el tema es una buena rola, todo lo que quieras, pero lo que dice atrás me parece interesante porque habla precisamente de ciudad, de alguna manera, ¿no? La describe un poquito, habla de esa relación con esa ciudad. Y bueno, el desenlace está contado como una lírica, un tema, ¿no? Por ende, una historia. Es que el tipo la odiaba y después la amaba y se hacía parte de ella, ¿no? Interesante, interesante. Volvamos a otra. Esta ya la he hablado antes, Las ciudades caminantes de Ron Herron, uno de los grandes de Archigram. También la idea era, ¿qué pasa cuando no haya más agua? ¿Qué va a pasar con nuestras ciudades? Y resulta que este tipo decía, bueno, vamos a tener que ponerle pata a las ciudades, porque si no hay agua hay que ir a buscarla donde está, y nosotros no podemos cimentar la ciudad en cualquier lado. La ciudad tiene que ir caminando donde hay agua, y si el agua después aparece allá, vamos a tener que llevar la ciudad entera para allá. Y resulta que estos tubos, ¿no? que tiene la Walking City son algunos patas y algunos son ciertos como mangueras, las cuales pensaba precisamente inyectar de agua para la gente que vive dentro de estas naves. Dato Star Wars, los AT-AT están influenciados precisamente en el diseño de esto, ¿no? O un poco al revés. Existe una influencia desde ello, ¿no? Una magna estructura precisamente que permite, digamos, mover una cuestión enorme, precisamente buscando algo tan tonto y tan obvio como el agua, ¿no? Insisto, la normalidad de eso implica que desde el contexto estamos hablando de una cuestión absolutamente distinta. La casa de la Galilea, la casa de la constructora Independencia, acá no entra por ningún lado. A eso me refiero. Normalidad es distinta. Acá tenemos, esta es Lagos, una ciudad en Sudáfrica, la cual está bien reflejada en un documental que es del director que está ahí, que ni siquiera voy a intentar leer su nombre porque estoy seguro que voy a fallar, del año 2002. La cual tiene, obviamente, metido Rempuljas entre medio hablando. Interesante, pónganle un ojo a esa cuestión. Y precisamente habla de que este caos, ¿no? Esta idea de ciudad católica. Lagos es la ciudad más poblada del mundo. Entonces, para poder imaginar cómo es la ciudad más poblada del mundo, es precisamente observar este tipo de cosas. Existe una normalidad ahí. Existe una manera de comprender que así es como funcionan las cosas aquí, ¿no? Desde las cuestiones tan tontas y tan obvias, ¿no? Como las distintas capas, ¿no? De las calles, ¿cierto? Desde los distintos anchos y los distintos números de calles, ¿cierto? Que van todas al mismo lado, ¿no? Las vías, ¿no? Los lugares de comercio, fíjense, están incluso debajo de estos lugares que pueden ser lugares muy desgraciados para personas tan privilegiadas como nosotros que tenemos una cantidad de metros cuadrados para hacer lo que queramos, ¿cierto? Cuando la cosa falta, es otro tema la norma. ¿Cierto? Desde cosas tan tontas como el amarillo de los vehículos que son relativos al transporte y los que no son amarillos son vehículos privados.
La manera de comprender esto, sí, uno puede quedarse, hoy todos son pobres, nanay, nanay, nanay. Insisto, no existe juicio de valor en esto, ¿no? Sino que existe la comprensión y el análisis de precisamente cómo se comprende la normalidad desde ese lado, que sí o sí va a ser diferente a la nuestra. Este le hice yo y quería mostrarlo, ya, pues déjeme mostrarlo. Este fue uno de los primeros bocetos que hice para el tema de mi magíster allá en Londres, y precisamente se me invitó a comprender cómo podemos crear ciertas ciudades que se hagan cargo del deshuesamiento de los barcos, ¿no? Una cuestión que es un tema mundial crisis, ¿cierto? De hecho, hay ciudades en India con gente muriéndose todos los días por culpa de los pedazos de cables, de alambres que se desprenden de los barcos que están sacándole los pedazos, ¿no? Barcos de container. ¿Han visto un barco de container alguna vez? Son enormes, son cuadra y cuadra de un puro barco. Entonces estos tipos los demuelen. Cuando los van desarmando, hay gente que muere porque las cadenas de verdad saltan de vuelta y les pegan y les cortan por la mitad, de verdad. Entonces hay todo un tema. Paralelamente existía como cierto poblado que es East Tilbury, que es un lugar que está cerca del río Támesis, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué pasa si el Reino Unido en algún momento se hace cargo precisamente de este problema que hay a nivel mundial, de que qué hacemos con los barcos de container cuyo data de vida no son más de 20 años? Un barco de ese volado no dura más de 20 años. ¿Por qué? Por lo corrosivo del agua de mar, ¿no? Por las sales, ¿cierto? Eso hace que los metales de los barcos se vayan desintegrando y después hay que botarlo. Entonces, ¿qué pasa si se genera una especie de comunidad en la cual funciona desde la idea de que cada pedazo de barco sirve para algo? Y un poco esa es la premisa que está dentro de esto. Sí, esta cuestión, critíquenmela, debátenmela, todo lo que quieran, pero un poco era precisamente generar esa idea de que puede generarse normalidades distintas dependiendo del contexto, ¿no? Y desde esa idea de normalidad que es la que va cambiando. Al final, creo que esta es la última, ¿no? Berber House es una publicación que es de un sociólogo que se llama Pierre Bourdieu en el año 1960, la cual lo único que hace este tipo es agarrar una casa de la tribu Kabyle en el norte de África y analizarla. Una pura casa. Y esta es la planta de la casa. Resulta que la gracia que tiene esta casa, ¿y por qué la menciono? ¿No? El mundo invertido, precisamente, desde la casa Berber, es que esta casa, por la data, por la época en la cual vive, nosotros podríamos hacer una comparación igual con una ruca quizá mapuche, ¿no? Es que cada uno de los espacios dentro de esta vivienda difieren absolutamente de lo que nosotros comprendemos como una casa hoy. De partida, esta tribu vivía con sus animales dentro de la casa, por una cuestión de seguridad, por una cuestión de clima, por una cuestión de bla, 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 bla. Tienes una casa donde vive animales, una familia. Y desde esa idea es que además estaba muy arraigado el hecho de que la mujer era la que mandaba, digamos, en la casa porque ella tenía dominio absoluto de lo que ocurría dentro. Esta tribu hacía de que la mujer no salía de la casa y el hombre estaba constantemente fuera, cazando, constantemente fuera, negociando, constantemente fuera, comerciando, ¿no? Entonces, cada uno de los elementos que aparecen en esta vivienda, ¿no? Y en esta planta son cuestiones para que la mujer desde el punto de vista, ¿no? de este análisis de esta tribu, ¿no? La mujer hace y el hombre consigue. Un poco esa era como la dicotomía entre las dos cuestiones. Entonces, la casa, en rigor, el lugar para vivir una familia, es un taller, casa, granjero. Y esa manera, y cada elemento que está en la vivienda está reflejado en esa planta y precisamente habla un poco de ello. De nuevo, lo anormal que puede sonar para nosotros que una persona viva con vacas dentro, ¿no? Pero un poco eso es lo que se llevaba ahí, es lo que se estilaba, no sé, pero la normalidad de nuevo cuestionada. En rigor, nosotros, y ustedes ya conocen nuestra gran triada, el espacio-tiempo-usuario, ustedes se dieron cuenta en el encargo 1 y en el encargo 2 y ahora en el encargo 3. Y también lo que hablamos el año pasado, ¿no? Nosotros como arquitectos nos vamos haciendo cargo de cómo el espacio opera en el tiempo a través del usuario que lo experimenta, ¿no? Sin embargo, esta triada tiene cierta consonancia con lo que ocurre desde la arquitectura y con el urbanismo. Sin embargo, apareciera ser otro concepto que el que se cuestiona hoy en el bingo, y ya basta de introducción, yo creo que vamos a entrar. El way of living, cómo alguien vive dependiendo de ciertas condicionantes.
El encargo 3, chiquillos, es el bingo urbano. Bienvenidos. La idea del bingo urbano es la elaboración de un imaginario urbano. Ese era el concepto que yo ya les mostraba un poco antes. Cada uno de ustedes va a ser un imaginario urbano. El formato de esto ya lo van a entender. Desde la idea del bingo urbano, esta cuestión yo la hice dentro de mi editorial de juegos que tengo con mis socios, ¿cierto? E hice esta instancia donde puedo generar cierto imaginario y en realidad me ha servido mucho más para la academia, aparentemente. Más que un juego que uno pueda vender. Pero nosotros vamos a hacer esto, pero de manera digital. Aquí yo les voy a poner las reglas y las reglas van a estar en este archivo para que después puedan consultarlo cuando ustedes quieran. Las reglas son un poco copy-paste de lo que está escrito en la caja, ¿no? El bingo urbano es una experiencia para crear imaginarios de distintos modos de vida, pero no te quedes con la idea preconcebida del bingo. El bingo en rigor es una excusa, ¿no? El bingo urbano tiene como objetivo impulsar la imaginación y la postura crítica frente a cómo vivimos y cómo podríamos vivir como personas, como individuos, como humanos. Es una invitación a desarrollar distintas posibilidades que acaecen en una reflexión propia de nuestra ciudad, nuestras costumbres y los elementos impositivos de la ciudad que la ciudad presenta en nuestro diario vivir. La regla es la que está escrita abajo. En bingo urbano, ustedes deben conseguir 5 condicionantes, una en cada columna, y con esas 5 condicionantes y ninguna más y ninguna menos se crea el imaginario urbano. Entonces, lo que yo voy a hacer para hacer funcionar esto es que les voy a repartir las cartolas del bingo, ¿ya? De manera virtual. Esta es la parte experimental de todo esto. Y yo voy a ir leyéndole a cada uno de ustedes 3 condicionantes, ¿ya? Porque el azar es importante en esto. No interesa la idea premeditada. Lo que importa es que ustedes se enfrenten a una cuestión que quizás nunca la hayan pensado. Una vez que todos los jugadores tengan conocimiento de sus fichas, van a resolver. Yo les voy a dar tres condicionantes al azar. Si ustedes con su cartón, que está aquí, tienen 0 coincidencia, ustedes pueden elegir una condicionante. Yo premio la mala suerte. Si ustedes tuvieron una coincidencia, están obligados a tomar esa condicionante. Y si ustedes tuvieron 2 o 3 coincidencias, la hipersuerte, pueden elegir entre una de esas 3. ¿Qué significa ello? Ustedes están observando acá la cartola. Aquí se menciona condicionante. Menciono columnas, por lo tanto son las verticales, ¿cierto? Y en este ejemplo que está puesto hipotéticamente aquí, es que en la condicionante de paisaje, a esta persona le salió bosques. Yo le di 3 y solamente le achunté una, bosques. Está obligado a utilizar bosques. Condicionante natural, le salieron 2, vientos fuertes y constantes tormentas. Le salieron 2, implica que puede elegir una de las 2. Digamos que en este caso el tipo va a elegir constantes tormentas, porque se imagina mejor un bosque con constantes tormentas que quizás con vientos fuertes, quizás no sé. En el ejemplo 3, aquí, en condicionantes demográficas, si se fijan, habla de alta densidad, inhabitado, alta natalidad, alta mortalidad. No le salió ninguna. Eso significa que como tuvo tan mala suerte que no le salió ninguna, puede elegir cualquiera de esas 4. Ya digamos que en este caso dice inhabitado. Escucho. ¿Qué significa el punto libre? ¿Hay cachado alguna vez una cartola de bingo? Siempre viene una cuestión de libre. No, de hecho no. Las cartolas de bingo siempre tienen esa cuestión libre, mira. Sí, yo la hice puro imitando la idea de bingo. No significa nada. Es solamente el cuadrado libre. Mira, viste, acá está reflejado con una estrellita. Acá también está reflejado con una estrellita. Ya, pero entonces no significa nada. No significa absolutamente nada. Nada. Ay. La columna de 4 condicionantes solamente tienen 4 opciones en vez de 5. Eso significa. En el caso de la condicionante de producción, ven que tuvo 3 coincidencias, entonces puede elegir entre agricultura, comercio exterior y servicio. Y la última social le salió solamente una, que es cohabitado con extraterrestres, así que pobre tipo va a tener que pensar incluso cómo son esos extraterrestres. Ya, lo interesante es que con las 5 condicionantes, una de cada columna ha de imaginar una manera de vivir en la cual la gente de una ciudad tendría bajo esas reglas. Cada una de esas condicionantes, cada uno de ustedes va a terminar sí o sí con una condicionante paisaje, con una natural, con una demográfica, con una de producción y con una social. Eso va a moldear una historia muy particular, muy particular. Bosques, tormenta, alta natalidad, comercio exterior y cohabitado con extraterrestres. ¿Cómo te puedes imaginar esa cuestión? Los referentes para esto, yo creo que son casi obligatorios. Van a tener que
lo siento, echarse un rato a ver películas. Sí, lo siento, van a tener que echarse a ver películas para hacer requisitos para poder llegar a esto, ¿no? Van a necesitar, claro, más información porque precisamente el ejercicio es que ustedes se saquen esa normalidad, se saquen esta idea de que lo que nosotros vivimos es lo único que hay, y en rigor no es lo único que hay. Entonces van a tener que moldear precisamente lo que digo del modo de vida de las personas, y eso es lo que bautizamos como imaginario. Entonces, ustedes se les va a demandar en este encargo una gran capacidad en su imaginación, pueden utilizar referentes, por supuesto, pueden conversar entre ustedes a ver qué se le ocurre a los otros. Yo vi esta película una vez, yo vi esta serie, yo escuché esta canción, yo vi esta obra de arte, lo que sea. Yo leí este cómic, yo vi estas noticias, la cuestión que sea, cualquier cosa puede servir para poder generar referencia frente a algo, ¿no? Para poder informarlo mejor. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo puede vivir un habitante en la cordillera que está en sequía y que vive en base de comercio exterior en una ciudad de alta densidad y que además tiene una alta influencia de realidad virtual? Yo creo que uno puede sentarse a meditar esa cuestión. ¿Cómo sería esa cuestión? De partida, pareciera ser que las casas no van a ser las mismas casas con las que vivo yo o las que viven ustedes. Van a ser unas formas distintas. No sé, ahí viene el ejercicio. Yo, por supuesto, yo estoy acá para poder ayudarlos en pensar y repensar la idea que tienen que plasmar. Y esas son las 2 semanas que nos quedan. Yo les voy a ir ayudando precisamente a cómo ustedes dan cuenta de esa idea y cómo la idea les va a quedar mejor informada. Vamos a crear normalidades, chiquillos. Esa es la idea. Y esa es complejo precisamente porque necesitas tener la mayor información posible para poder comprender cómo esa normalidad sería. Y van a aparecer preguntas tontas. Onda, ya tú vivís con extraterrestres. Yo te voy a preguntar, ¿los extraterrestres se comen a los humanos o conviven con los humanos? Y tú me vas a tener que saber responder. Pero todo desde la imaginación. Y cualquier respuesta que tú me digas va a implicar en que la manera que se vive es absolutamente distinta. ¿Por qué? Porque tú me dices, por ejemplo, no, resulta que los extraterrestres conviven. Vámonos por el camino 2. Y yo te voy a decir, ¿conviven? Y yo te voy a decir, ¿se pueden casar entre ellos? Y tú me vas a decir, ¿sí o no? Ya. No. No se pueden casar. No se pueden casar porque tienen una forma distinta. Sí, no. Ok, no. Ya, si tienen una forma distinta, entonces, ¿cuál es esa forma? No, resulta que mis extraterrestres miden 6 metros. ¿Y conviven? Sí. Entonces, absolutamente todos los edificios que están dentro de esa normalidad son diferentes, puesto que las puertas son más altas. Porque si conviven y puede entrar un extraterrestre 6 metros y un humano del tamaño que es nuestro, absolutamente cambia toda la percepción de esa normalidad desde la casa. Entonces, tu normalidad y tu realidad y la cuestión que tienes que plasmar no puede tener puertas de 2 metros de alto. A eso se refiere con esa idea de ir consolidando mediante información, ¿cierto? Este imaginario, esta idea. Y tiene que quedar lo más informada posible. Bla, 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 bla. Acá ya son más cuestiones. Con los materiales que tiene a tu haber, en rigor, ya esto es lo que hablo que yo les decía, que esto es temática libre, que cada uno puede hacerlo como se le antoje. Pueden dibujarlo, pueden croquear, pueden ilustrar, pueden maquetear, pueden crear una narración, pueden hacer un texto, alguien puede escribir un poema, alguien puede escribir una canción, alguien puede agarrar una guitarra pala, alguien puede agarrar un sintetizador, alguien puede crear una coreografía, alguien puede crear una vestimenta, me importa. Lo mejor que sea capaz de explicar precisamente cómo es esa manera de vivir dentro de ese imaginario es la mejor, ¿no? Si la idea es clara, cualquier herramienta es válida, ese es el lema de acá. Lo que importa es que cuentes la narrativa de cómo sería vivir en esa ciudad que te tocó diseñar. Ahora no seamos ingenuos, y este es el punto importante, no seamos ingenuos. Ninguno de ustedes, ni mucho menos en el tiempo que queda, va a ser capaz de plasmar una ciudad entera como hicieron en el caso anterior. En ningún momento estoy diciendo que diseñen la cuestión entera. Estoy diciendo que me sean capaces de plasmar precisamente cómo se vive, quizás con una pura imagen. Quizás puedo dibujar un paisaje. Quizás puedo dibujar el detalle de una puerta. Quizás puedo dibujar cómo viste una persona. Quizás puedo hablar cómo conversa una persona con otra, etcétera, etcétera. Profesor, Existen distintas formas. Escucho. si yo elijo hacer un dibujo, croquear o maquetear, ¿solo tengo que hacer uno? ¿O puedo hacer Sí. varios? O sea, mira, déjame ir para allá. Déjame ir para allá. Buena pregunta. Los resultados que ha participado, este es como lo que está en el manual de verdad. Los resultados se muestran y después se señala el ganador. En rigor, el mejor va a ser el que tiene la mejor nota, por supuesto, o los que tienen la mejor nota.
las y los que tienen la mejor nota. La narrativa da forma al imaginario. ¿Qué significa esto? Cada una de estas condicionantes va a moldear esa manera de comprender esa normalidad. Y ustedes van a generar una narrativa de eso, ¿no? Yo voy a decir, las personas que viven acá viven así por esto. Y viven a través de esto. Subsisten por esto, etcétera, etcétera. Y eso va a ir dando forma a lo que tienen que hacer, al imaginario. Desde el punto de vista urbanístico, yo creo que estas son preguntas. Estas son preguntas que les voy a dejar para que ustedes cuando estén pensándolo, mírenla y digan si son capaces de responderlas. Son algunas, ¿no? Son algunas. Urbanísticamente, ¿cuál es la narrativa? ¿Quiénes viven ahí? ¿Qué hacen ahí? ¿Con qué problemas lidian esas personas que viven ahí? ¿Cómo subsisten? ¿Cómo se organiza esa comunidad, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Los detalles arquitectónicos, como lo que decía, la tontera de la puerta que mide más de 6 metros porque tiene que caber un extraterrestre. Ese tipo de detalles son los que importan, ¿no? Los que informan esa anormalidad o normalidad distinta, ¿no? La materialidad de las cosas. Vivo en un desierto, no voy a hacer una cabaña de palos. ¿Po? ¿De dónde voy a sacar los palos si estoy en el desierto? Tengo que sacarlos de otro lado. Las casas son configuradas con otra materialidad porque el clima me lo demanda, ¿no? Quizás si vivo en un bosque, las casas per se son de palo. Puede ser. El emplazamiento, obvio. Las conexiones, ¿cierto?, que genera esta cuestión, por supuesto. Y el contexto, lo que estaba hablando recién, ¿no? ¿Cómo me hago cargo de precisamente el contexto? ¿Cómo el contexto afecta? ¿Cómo a nosotros nos afecta ese contexto también, ¿no? Y desde el punto de vista social, ¿cómo visten esas personas? ¿Cómo se relacionan esas personas? ¿Cómo comercian, ¿no? ¿Cómo viven? Preguntas como que les puede ayudar a ir solidificando esta cuestión. Las condicionantes que existen para cada uno de estos son las que están en esta pantalla y se las voy a dejar en la presentación para que las puedan bajar y las puedan observar. Pueden observar todas las que habían y pueden comparar con las que les tocaron, ¿no? Están divididas en familias. Una condicionante que es de paisaje, ¿no? Que se refiere a dónde está emplazada esta cuestión. Una condicionante referida a lo natural, ¿no? Que qué pasa con el clima en ese lugar donde está puesto. Y todas son referidas a eso, ¿no? Inundaciones, nevazones, vientos, hiperflora, ¿no? Lugares que tienen mucha vegetación, lugares que tienen mucha fauna, lugares con alta radiación solar, lugares con mucha niebla, etcétera, etcétera, con constantes erupciones, como una casa en un lugar que está erupcionando un volcán a cada rato, no sé. Demográficamente, lo referido a las personas, por supuesto, baja densidad, es una ciudad como un poquito, como cada uno con una casa lejos, ¿cierto? Alta densidad, a lo mejor estamos hablando de lo de Hong Kong, inhabitado, que una ciudad abandonada por algún motivo que ustedes tienen que ser capaces de decir. La alta natalidad es una ciudad que está en crecimiento, ¿no? Que es una ciudad que promete que va a explotar precisamente digamos, en esta condición demográfica. Alta mortalidad, si se mueren, ¿por qué se mueren? Tienen que decirme ustedes, pues. Alta morbilidad, si se enferman, ¿por qué se enferman? Alta inmigración, ¿cierto? Cuando existe mucha mixtura de muchas culturas distintas. Y eso implica que la manera de comprenderla es absolutamente distinta. Siempre se dice que Chile está, por su aspecto geográfico, tiende a ser un país muy homologado, ¿no? Muy parecido, ¿no? Como que tú puedes hablar por teléfono con alguien y después te pregunto de qué ciudad era y tú no vas a ser capaz de decirme que era de Arica, no sé. Entonces, a eso se refiere con esta idea de que existe la alta inmigración, cuando existe ese roce cultural interesante, ¿cierto? Con otros pares, ¿cierto? Condicionantes de producción, si esta ciudad se sustenta desde la agricultura, desde la silvicultura, desde el comercio exterior, son granjeros, son ganaderos, son mineros, son pescadores, son industria, o tienen una ciudad respecto a los servicios, que puede ser, por ejemplo, lo que comprendemos de Talca. Mucha gente viene acá a hacer servicios, ¿no? a contratar cosas. Vicente dice, los del sur hablamos cantado. Sí es cierto, pero creo que no cualquiera se daría cuenta. Y lo último, que es lo más inverosímil de todo, el aspecto de la condicionante social. Estas están hechas con ¿cómo se llama? Con mala intención. Hay cuestiones muy, que pueden darle una extrañeza distinta y mayor a precisamente cada uno de su imaginario. Guerra civil, o sea, es una ciudad que está en constante guerra civil, es una ciudad que tiene una paz absoluta. ¿Cómo es una ciudad con una paz absoluta, chiquillo? ¿Qué pasa con las rejas? ¿Qué pasa con las ventanas? ¿Qué pasa con las puertas? No sé. Una ciudad que viven solo hombres, una ciudad que viven solo mujeres, una sociedad de neoliberalismo hiperdesarrollado o de socialismo hiperdesarrollado, una ciudad con alta delincuencia, con una cultura extranjera hiperdesarrollada, cohabitado con extraterrestres, que es lo que está puesto ahí, así como para explotar la idea.
cultura de la zona hiperdesarrollada, o sea que están muy, muy, muy concentrados en lo que ellos hacen, ¿cierto? Es un asentamiento militarizado, existe alta influencia deportiva, alta influencia de medios masivos, alta influencia de realidad virtual, y hasta ahí nomás llegué, pero podría haber seguido infinitamente. Esas son las condicionantes que tienen. Ahora respondiendo un poco a la pregunta que hacía el Franco, ¿no? El imaginario se va a ir, lo que está acá ahora el encargo, está el imaginario, que es lo que tienes que trabajar todo. Y al lado hay un brief, que se parece mucho a lo que tienes que presentar respecto al encargo pasado. El imaginario es todo lo que se enumera ahí y hay unos 3 puntitos abajo, que significa que puede que me haya quedado corto con la idea. Y ustedes pueden llegar con una idea distinta y decir, profe, yo creo que con esto muestro un imaginario bacán. Bien, en ese aspecto, a lo mejor el Franco, cuando dice una secuencia de imágenes, yo la extrapolo, por ejemplo, a un cómic. A lo mejor un cómic es una excelente opción. ¿Alguien quiere dibujar un cómic? Este es el momento. Ilustración, pintura, croquis, video, dibujos técnicos. ¿Alguien quiere hacer plantas y elevaciones porque quiere ejercitar precisamente eso? Bienvenido. Y quiere hacer precisamente la planta de una casa dentro de estas normalidades distintas. Bienvenido, bienvenido. Diagrama arquitectónico, collage, set fotográfico. Eso implica más de una fotografía, ¿no? Entonces también, más de una imagen Y permitido. profesor, Escucho. sobre hacer eso de ilustraciones, por ejemplo, podría ser texto y también dibujos y Sí. maqueta, no sé. Mira, vaya a tener una semana para pensarlo. Dale una vuelta, pero yo aceptaría precisamente eso. Aceptaría si tú compones una imagen la cual tiene un texto que colabora, bien, bien. Puede ser un cuento el cual implica una pequeña prosa con una imagen encima, también puede ser. No, la sugerencia es que no se mareen, no es tanto. O sea, dependerá obviamente de la voluntad de cada uno, del empuje que tenga cada uno para poder hacer, ¿no? Sigo, modelo o maqueta, ¿no? Alguien quiere agarrar elementos y cortarlo y construir algo que hable precisamente, a lo mejor, de una de las casas, ¿no? De una de las maneras, de uno de los habitáculos en rigor, porque ni siquiera sabemos si se llaman casas, ¿no? Y lo quiero modelar y tomarle fotos. Bienvenido eso. Alguien quiere escribir algo como si fuese una noticia, por ejemplo. Ya voy a comportarme como un periodista dentro de esta ciudad y voy a hablar de un crimen que ocurrió acá. Y entonces yo voy a tomar la posición de un periodista y voy a escribir una prosa, o una crónica, o un reportaje, lo que sea. Bienvenido. Por el contrario, alguien quiere hacer algo lírico y escribir una poesía, una oda, lo que sea, una décima, una canción, ahí viene lo que viene el tema musical. Yo quiero, mediante solamente sonidos, hablar de la ciudad. Y quiero hablar del espacio desde el sonido. ¿Alguien quiere meterse en eso? Bienvenido. Yo, sabe que, profe, tengo cierto empuje con la danza, me gusta la danza y creo que con la danza puedo hablar de ciertos elementos y creo que puedo elaborar cierta como coreografía para poder hablar de esto. Bienvenido también. ¿Cómo registráis eso? Con un set de fotografías, quizás. Bienvenido. Un freestyle, dice el Vicente. También. Vestimenta. No, ¿sabe qué, profe? Yo antes de meterme a la carrera, a mí me gustaba coser. Entonces yo voy a hacer la vestimenta de una de estas personas y la voy a hacer con géneros que están en mi casa. Porque esta cuestión es desierto, esta cuestión es extraterrestre, lo que sea. Entonces voy a dar una forma de la tela que es absolutamente anormal bajo nuestros ojos occidentales y en realidad es re normal dentro de ese imaginario que se está creando. Eso por el lado del imaginario, libertad absoluta. Demanda pega, pero la pega la dice cada uno de ustedes sabe dónde termina. El otro lado, y el obligatorio, o sea, igual para todos, no porque todo es obligatorio en realidad, igual para todos, es que tienen que escribir un brief, lo mismo que están haciendo hoy día. Una presentación en un Word, en un PDF, en un Illustrator, en lo que sea, donde ustedes van a primero poner la cartola, ¿no? Porque esta cartola la vamos a jugar. Y van a poner los circulitos de qué les salió y luego los circulitos de cuáles eligieron de las que les salieron. Y 100 palabras, nada, que explique la narrativa, ¿no? Que explique cuáles fueron las decisiones que ustedes tomaron, los referentes que tomaron, la inspiración que tomaron para poder dar cuenta de cada una de las cosas que tienen que mostrar. Lo que se evalúa es la calidad narrativa. José, Escucho. disculpe, ¿pueden ser más de 100 palabras? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora, si es que son más de 100 palabras, a lo mejor yo pensaría, quizás voy a escribir un texto dentro del imaginario, cosa de que el brief sea un resumen de eso. No sé, piénsalo. Pero sí, en rigor podría aceptar más de 100 palabras.
dependiendo de lo que quieran hacer, insisto, dependiendo de lo que Bueno. quieran hacer. Lo que se evalúa es la calidad narrativa precisamente de lo que hablo del breve texto, ¿cierto? Para que sean capaces de generar esa narrativa, ¿no? ¿Cómo llegaron a ese imaginario? Y además la calidad gráfica / de texto / de la coreografía / del video / audiovisual. Bueno, ahí fui un poco redundante. Pero la calidad según lo que ustedes estén presentando. Como les digo, es re libre. Y tercero, la calidad del brief. Presenten esto de manera elegante, por supuesto, porque arquitectos, chiquillos. Eso es todo. ¿Comentarios? ¿Va a empezar al tiro, profe, o va a esperar un poquito más? Yo digo que vamos a empezar al tiro para Por terminar. favor. Sí. Démosle. Hemos estado Démosle. expectantes hace Ya. rato. Venga. Métanse al UCM virtual. Y en la unidad 4 hay una carpeta que se llama Cartolas de Bingo Urbano. Elijan una y descárguenla. Ahora, yo voy a ir al baño y vuelvo. Descarguen una, elijan una, la que quieran. Son 20, se van a repetir de más. Cuando la elijan, me dan el número. ¿Ya? Así que eso, 5 minutos, saquen en UCM virtual, urbanismo, unidad 4, Cartolas Bingo Urbano, ahí están. Elijan una. 5 minutos. ¿Ya la sacaron? ¿Tienen todo su cartola? Estamos listos. ¿Todos listos? Oh. Bien. ¿Están listos? Voy a empezar a dictar los números. No, profe, espere. Cada una de estas cartolas es distinta, tiene algunas cosas y otras no. Elijan una, jueguen al azar acá. Esta cuestión es azar, dejen que el azar opere. Yo les voy a ir dictando en un orden, ¿no? Cada una de las condicionantes. Vamos a ir desde la izquierda para la derecha. En el momento que aparezcan, o sea, cuando aparezca una, ustedes ya van a estar claros. Entonces, agárrelo desde ese lado. Yo voy a ir dictando para abajo, ustedes dicen estoy listo, estoy listo, estoy listo, estoy listo, y cuando estén listos, pasen, esperen a la condicionante siguiente, la terminamos, condicionante siguiente, terminamos, y así. Y ahí vamos a tener todos claros precisamente cuál es la condicionante de cada uno que les toca. Y ahora sí, ¿están listos? Empiezo. ¿Cómo, profe? No entendí bien. Espérame. No, veo ciertas falencias en esa idea. Ya, a ver, esto vamos a hacer. ¿Quién está listo? ¿Quién tiene su cartón en la mano? O sea, en la Yo, pantalla. profe. Yo estoy listo. Lo tengo en la Yo mano. también. En la Yo mano. también. Abran ese cartón donde puedan dibujarle un círculo. Me imagino que en Paint es lo más fácil, pero pueden abrirlo en Illustrator, en lo que sea. Pongan esa imagen dentro de eso. En un teléfono también pueden hacer eso, pueden abrirlo y dibujarla encima.
ábranlo en alguna de esas cuestiones, ¿ya? Me falta el Excel acá, espérame. Profe, si aparecen dos condicionantes, escoge una entre ellas, ¿cierto? Igual si aparecen tres. Ya. Así es. Profesor, Escucho. hay un compañero que no puede participar, aunque está escuchando, pero no puede participar, y el Hugh Cartola. O sea, ¿cómo le hace? Ya, ¿él tiene su cartola? Sí, Ya. Ya dile que mañana lo voy a intentar contactar. Pero tenéis que darme el nombre del... Joaquín Correa. Ah, el correo. Ya, lo contacto mañana. Ya. Ahora sí, empiezo. Ya, Vamos. pues. Sí, Vamos. Ya. Respecto a las condicionantes de paisaje, no, es que sé que esta cuestión estaba pensada distinto. A ver. Hagamos algo. El primero que me dijo que le tocaba era el que estaba listo, era el Javier. Ya, Javier, te voy a leer a ti primero. Y te voy a leer 3. Si te salen, te salen. Si no te salen, elegís cualquiera. ¿De acuerdo? Vamos a ir rápido. ¿Empezamos? Ya, profe. Ya. Javier, las 3 que me salen dentro del randomize es... Ahí está. Costa, acantilado y valles. Esas 3. ¿Tenía alguna? Tengo costa y acantilado. Valles también, tengo las tres. Ya, voy a elegir entre una de esas 3. Ya, vamos a la siguiente. Espérame. No. Ya. Siguiente columna. Te voy a leer las 3 que salen. Randomize. Ya, la siguiente. Niebla, constante tormenta y viento fuerte. ¿Coincidencia? Tengo constantes tormentas. Constante tormenta. Ya, vamos a la siguiente. Y en rigor, quien termine esta etapa puede retirarse. Así que, para que lo tengan todos presentes. ¿Va a ir uno por uno, profe? No, yo creo que voy a agrupar de a 5 para que sea más fácil. ¿Por Es que qué? si les leo a todos las mismas, van a salir siempre las mismas. Eso es lo que me da un poco de cosa. Y quiero que salgan más distintas. Ya, espérame. Deja terminar el experimento Profe, con el Javier. Ah, Alta morbilidad, inhabitado y alta natalidad. ¿Tení, Javier? Alta mortalidad, inhabilitado y alta natalidad. Uh-huh. Tengo mortalidad e inhabilitado. Ya. Y la última. Ahora va. Ya, sí, voy a hacer grupos de a 5 y voy a hacer esta misma cuestión. Y después los 5 se van y así. Ya, ahora la haga última. grupo en el Teams. Sale más rápido. Ah, ¿verdad? Con ese botón que está ahí arriba. Ya, Sí, esas 3 te hace salieron, grupo. Javier. Guerra civil, cultura de la zona hiperdesarrollada y cultura extranjera hiperdesarrollada. ¿Tenéis conciencia? Sí, cultura en la zona hiperdesarrollada. Cultura de la zona hiperdesarrollada. ¿A qué va esa más o menos, profe? Imagínate una... yo siempre hago esta comparación. Si es cultura en la zona hiperdesarrollada, fíjate en la relación que existe entre Chile e Isla de Pascua. Isla de Pascua tiene mucha conexión con lo que ellos hacen, y lo que ellos provocan, y lo que ellos tienen como idiosincrasia, versus quizás la chilena, que es mucho más próxima a consumir cuestiones que vienen desde afuera. A eso se refiere. A lo mejor también podríamos hacer la comparación entre Bolivia y Chile, o los mapuches y los chilenos, ¿no? Un poco a eso se refiere. Yeah. Ya. Listo. Ya. Probemos esa cuestión de los subgrupos, ¿no? Se puede. Automáticamente. Número de salas que quiero crear. Ah, ya. Es que esta primera vez que lo hago. No. Tiene que dividir la cantidad de salas en, o sea, la cantidad de alumnos en las salas que quiere. Si son Sí. 5 alumnos, ¿Cuántos cierta habíamos cantidad. conectado? Somos como 30 y algo. 33. Ya voy a hacer 3 grupos.
3 grupos y voy a entrar a cada uno, voy a leer y están listos. ¿Les parece? Sí. Ya, se crearon las salas. Se están creando. Nos vemos allá. Ya voy a ir entrando entonces. A ver. ¿Cómo entro? Abrir sala. Abrir sala. Y abrir sala. ¿Ahí sí? Yo sigo acá, profe. What? Oye, es primera vez que lo hago, perdón, Ahí chiquillos. está, 10 segundos, profe. Chao, 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 chao. ¿Por qué no abre? Qué pesado. Se quedó pegado. No, se quedó pegado. Ahí está. Ahí está.